buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go y en RPC Televisión en señal de televisión abierta, así como a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de Cuarto Poder de hoy, martes 6 de septiembre del año 2022. En el plano internacional tenemos que comentar necesariamente un hecho lamentable que sucedió el domingo al norte de Canadá, en una reserva indígena de los habitantes llamados Cree, en donde dos hermanos apuñalaron a 25 personas, causándole la muerte a 10 de ellos. Uno de los hermanos fue encontrado ayer muerto, también con heridas, pero que según las autoridades no son autoinfligidas, por lo que se presume que hubo algún tipo de represalia, y el otro, según las autoridades, se encuentra herido. Dos hermanos que causan esta tragedia en Canadá, que ha conmocionado. Ahí están las fotografías, Damien Sanderson y Miles Sanderson. Damien fue encontrado muerto, Miles está prófugo y está siendo buscado intensamente por las autoridades canadienses en una masacre con tinte de características racistas contra una población indígena que habita en una de las reservas indígenas del país norteño, Canadá. Muy bien, en otro tema, el presidente Gabriel Boric de Chile, quien asumió su derrota o la derrota del apruebo del pasado domingo, debe estar anunciando el día de hoy la recomposición de su gabinete ministerial. Algunos analistas, de aquellos que les gusta hacer análisis fuera de la caja, sostienen que a pesar de la derrota, a Boric se le abre la posibilidad de recomponer su gabinete y salir de figuras incómodas que lo llevaron precisamente a esa derrota abrumadora en el plebiscito. Con lo cual estaría conformando un gabinete con figuras de la Concertación. Recuerden, la Concertación es la coalición de partidos que gobernaron a Chile después de la dictadura de Pinochet y que gobernaron a Chile con relativo éxito. Figuras del Partido Socialista Democrático como Lagos o como Bachelet, figuras de la democracia cristiana, ¿verdad? También. Y en esa concertación de partidos de centro-izquierda pudiera estar un salvavidas para el presidente Boric en su gestión, que apenas lleva 6 meses al frente del gobierno chileno. Así que hay que esperar los anuncios que va a hacer, pero eso es lo que produce la voz de las mayorías en un país democrático como es Chile, en contra precisamente de la estridencia de los extremos, de la estridencia, de la violencia de los extremos, pues se producen estas situaciones. Mirémonos en ese espejo y ojalá todos los panameños y todos los pueblos de Hispanoamérica aprendan las lecciones que nos está dando la democracia chilena. Muy bien. En el campo nacional tenemos una serie de cuestiones para analizar, realmente importantes. Por ejemplo, el alcalde José Luis Fábregas recibió un premio de una entidad peruana casi desconocida y ha hecho bulla en las redes sociales y las páginas web del municipio con ese premio que se le ha dado. Es un premio realmente desconocido. De hecho, Felipe Argote, que economista y que ahora es candidato a suplente por la libre postulación de Ana Matilde Gómez, en su cuenta de Twitter expresó que a él le ofrecieron un premio similar hace unos años y que él lo rechazó cuando se enteró que le dijeron que tenía que pagar una suma de dinero para hacerse acreedor a ese premio. Realmente no entendemos de dónde salió ese premio, cuál es el propósito de ese premio. El alcalde Fábregas ha sido cuestionado muy fuertemente por su gestión al frente del municipio y por empeñarse, Flor, en sacar adelante proyectos que han recibido decisiones en materia judicial suspendiéndolos. Y él sigue adelante con los proyectos a pesar de eso. Así es, así. Eso es como los premios en las revistas internacionales que uno no sabe si son
pagado o no pagado. Yo sí me atrevo a preguntar directamente si ese premio se pagó y en base a qué se dio ese premio, cómo se llegó, él se nominó, lo nominaron. Era una cosa de dedo, es de cómo se ve las cosas de afuera. No tengo ni idea, pero sí me parece importante que la alcaldía aclare lo que sabemos que no va a aclarar. Por otro lado, antes de que sigamos con las nacionales, viste que Alemania pidió perdón 50 años después del atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich. 50 años después, pero pidió perdón. Aquí van 30 y el PRD no pide perdón. Y eso no fue culpa necesariamente del país, como Sí, alegan bueno, los PRD, que eso no fue culpa de ellos. Yo pensaría que eso no va a pasar acá, pero no sé si revivir un poquito la esperanza después de ver lo que pasó en Alemania 50 años después, aquí van 30. sí, Alemania, como tú anotas, Flor, pues era el país organizador de las Olimpiadas de Múnich, pero no fue el causante del atentado terrorista. Lo mismo alega el PRD. Recordemos un poquito Seguir. recordemos un poquito para los que no saben, porque pues esto sucedió hace 50 años. Durante las Olimpiadas de Múnich en 1972, la delegación de Israel fue víctima de un ataque terrorista y que le causó varias bajas a la delegación de deportistas israelíes. Y pues Alemania, como era el país organizador, ha decidido pedir una disculpa pública por haber fallado en materia de seguridad, básicamente, pero ellos no fueron los que ocasionaron, ni fueron los autores materiales del atentado, pero aún así pidieron disculpas. Acá sí es diferente la situación. Aquí hubo una dictadura que causó documentadas más de 105 víctimas mortales, entre muertos y desaparecidos, y no ha habido mayor asomo de pedir una disculpa a los familiares de esas víctimas, por lo menos. Oye, Flor, y yo pocas veces puedo decir que coincido, y estoy seguro que tú estás anotada en eso mismo, con las propuestas de ley de algunos diputados. Específicamente me refiero al diputado Jairo, ni al discurso, por supuesto, del diputado Jairo Bolota Salazar. Pero tengo que darle un punto en el tema de la propuesta de que a los policías que están con exceso de peso no se les considere para darles aumentos. Eso sin duda debería estar en el reglamento de la policía, que los policías de calle por lo menos, porque una cosa son los policías de calle que están haciendo gestión de vigilancia, de qué sé yo, persecución de los delincuentes, etcétera, y otra los que están en tareas administrativas en sus oficinas, pero los de calle deberían estar en condiciones y deberían recibir un entrenamiento. Entonces uno a veces ve policías de calle que son realmente, vamos a decirlo en buen panameño, que tienen unas pipas, son pipones, ¿no? Y que además uno los ve y se la pasan chateando. Entonces si pasa algo a su lado, no solamente es que no se van a percatar, sino que si se llegan a percatar, les va a costar mucho trabajo perseguir a un malandrín que haga alguna fechoría a su alrededor. Entonces, hay que analizar con calma, pero sí debería ser una norma policial que los policías de campo estuvieran con un entrenamiento que les permita tener cierto tipo de agilidad física, ¿no? Me parece que es lo que corresponde. Por otra parte, Flor, hay que comentar necesariamente el rifirrafe, el lleva y trae que se dio ayer en redes sociales entre el expresidente Martinelli y el vicepresidente José Gabriel Carrizo. El expresidente Martinelli, como siempre, acostumbra hacer, culpando a todo el mundo de las cosas que le suceden. Según él, el caso de Odebrecht es un montaje. Yo no sé cómo puede decir eso, estando sus dos hijos condenados en Estados Unidos por la justicia norteamericana por haber confesado que blanquearon 28 millones de dólares. Además, según los abogados, por instrucciones de él. Pero según él, eso es un montaje. Y es un montaje de quienes lo persiguen a él, quienes lo convierten en un perseguido político, según él. Y entre esos que él menciona como armadores de ese montaje, pues estuvo, entre otros, el vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien ni corto ni perezoso le contestó en Twitter también que debería estar preocupado más bien por sus hijos y añadió algo interesante.
y por las investigaciones que adelanta el FBI sobre sus empresas. Entonces, no sé por qué, pero a mí me parece que el presidente José Gabriel Carrizo, el vicepresidente José Gabriel Carrizo sabe algo que no todos sabemos sobre ese particular, porque no es común que esa información se suelte por parte de una alta autoridad de un Estado como es el vicepresidente de la República en un comentario en una cuenta de red social como Twitter. Hugo Enrique. Usted sabe que para pelear se necesitan dos. Ah, sí, no. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Y si se buscaba desviar la atención, se logró. Se logró. Fíjese que el expresidente hablaba de eso, que se buscaba desviar la atención de, pero ahora nos desviamos de lo que realmente es importante para estar hablando sobre los tweets y cuál fue el mejor tweet y quién dijo qué. Y realmente esa es la superficie. Es más, ese es el vapor que está sobre la superficie, ni siquiera es la superficie. Eso no es lo importante. Una de las grandes vergüenzas de Panamá es que todavía nosotros estemos hablando del escándalo de Odebrecht y usemos hasta el nombre Odebrecht cuando ya ni siquiera existe la empresa. Ya la empresa pasó su peor momento, ya aceptó sus culpas. Nos guste o no nos guste, las multas que le pusieron, los acuerdos a los que llegó, nos guste o no nos guste, ya está a otro nivel. Cuando le digo otro nivel, es que en los Estados Unidos, que es donde todo comenzó, allá están ganando premios ya con otro nombre. Y nosotros seguimos atascados acá en Odebrecht y en estas discusiones. No, aquí tiene que haber justicia. Tiene que esclarecerse. Incluso los nuevos episodios que se han escrito en Nueva York con el caso de los hijos del presidente Martinelli, eso también se tiene que esclarecer, porque sí, fue un delito que se cometió utilizando el sistema bancario estadounidense, pero estamos hablando de dinero panameño, un delito cometido en Panamá. Entonces aquí lo importante no es quién escribió qué tweet, ni que el otro dice y el otro dice. Eso nos desvía de lo que realmente es importante, porque muchos de los problemas que nos han llevado al borde de un estallido social se podían haber atendido si tuviéramos los recursos. Y ahí uno ve cómo la corrupción se roba los recursos que necesita la gente para tener respuestas de parte del Estado. Lo cierto es que el 12 de septiembre está fijada la fecha para la audiencia del caso que se conoce como caso Odebrecht. Así la empresa haya cambiado de nombre, ese caso se conoce así. Y se conoce así en toda Latinoamérica, ¿no? No, en el mundo. Sí. Pero aquí eso de caiga quien caiga fue un eslogan y al final seguimos con lo mismo y los tweets y las cosas. Y no, aquí tiene que pasar algo. Vamos a ver qué sucede a partir del 12 de septiembre. Flor, ¿el micrófono? Yo ya estoy conectada. Ah, bueno. Es que no se te pensaba que había escuchaba. pasado algo. ¿Me oyen? Sí, Sí, ahora sí. Y por otro lado, vieron a los diputados ayer, ¿no? Estaban alborotados. Primero, la propuesta de Jairo Bolota Salazar, de que saquen de las calles a los policías con sobrepeso. A mí también me hace ruido cuando veo un policía con sobrepeso así gordísimo en la calle. Por supuesto que también me hace ruido. Pienso que resta efectividad al posible trabajo que pudieran hacer. Pero yo creo que irse a sacarlos de las calles cuando no se ha revisado otras cosas no está bien. Hay que ver las condiciones en las que trabaja ese policía. También hay que ver el problema de la obesidad en general. ¿Los ayudan con nutrición, por ejemplo? Yo lo dudo mucho. Que el diputado Salazar decía que no más hot dog, hamburguesas y no sé qué. Eso es lo que muchas veces tienen disponible en la calle. Yo creo que el problema es un poco más profundo que sacarlos de la calle, sacarlos de circulación. Entonces, ¿qué lo va a poner a hacer? ¿Que sean sedentarios en la oficina? O sea, no me parece que tiene mucho sentido. Creo que el problema es serio desde las escuelas. O sea, mira, la galleta nutricional está llegando 6 meses tarde a las escuelas. ¿Ok? Pero son las condiciones de los panameños a la hora de comer. No solamente de los niños, sino también se reflejan en los adultos. Yo creo que es un problema un poco más profundo a tratar y que el tema de Bolota con la policía ya lo hemos visto que es repetitivo y creo que su tema no es con los policías obesos, sino con la policía en general. Yo creo que ahí está, yo creo que, Flor, yo creo que ahí está el detalle, como decía el filósofo Cantinflas en el caso del señor Jairo Salazar. Porque yo creo que la iniciativa tiene su valor, Sí. Hay un problema de salud, evidentemente. No creo que debe ser un estigma, porque yo te voy a decir una cosa, yo conozco
Yo conozco gorditos con los que juego baloncesto que son más ágiles que cualquier flaco. Así que eso sí y no. Hay quienes tienen un problema de salud, un problema hormonal, qué sé yo. Cada uno con su condición y creo que eso lo tiene que ver la policía, donde las unidades son más efectivas. ¿Qué es lo que no me gustó? Cuando tú hablas del policía, que merece un respeto porque es un agente de autoridad y que un diputado de la República se refiere a ellos como que ellos en su guarida. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo recuerdo que la primera vez que él se enfrenta con la policía, por eso digo, parece un problema personal de él. Claro. Mire, son los tonos y los modos. Y va a ser una referencia porque Guido, que vamos ahí, ¿no? Yo creo, ¿no? Si saca la cédula, él tiene un par de abriles más que yo. Pero creo que al igual que yo debe recordar esa asamblea o esas asambleas donde usted la sintonizaba solo para degustar una pieza exquisita del bien hablar. Pero cuando uno escucha... Eso también yo lo vi. No vengan ustedes dos y que los viejos... No, yo no he dicho viejos. No. Sabiduría Flor, acumulada. Flor, Sí. comparto con Hugo que uno incluso escuchaba por radio Sí. los debates de la No, asamblea, de la asamblea. Eso cambió con Martinelli. El gobierno de Martín Torrijos. Flor, estamos hablando de la década del 80, tú no habías nacido. Estamos hablando de 1980, 1984. De 70, 40, todo eso. Pero en el gobierno de Martín Torrijos todavía habían debates de altura entre Pedro Miguel González y José Isabel Blandón. Todavía los había. Sí, había rescatable, ¿no? Pero de ese debate rico, con argumento, con investigación, incluso con contenido ideológico, ¿por qué no? Pero el tema es que cuando uno escucha una pieza como esta, que la intención puede ser muy buena, pero tiene este tipo de giros verbales, y espero hacerme entender a quienes se expresan como bolota, perdón, con don Jairo, yo lo respeto mucho, Jairo Salazar, creo que le hace daño a la figura de la asamblea este tipo de expresiones y al propio diputado, porque ya entramos en una jerga que no es propia de un parlamento. Eso está bien en la calle, en el patio, en el barrio, porque yo vengo del barrio, pero no es el escenario para expresarse de esa forma. Es un ejemplo, él es un ejemplo para la juventud y con los títulos que tiene, también es un ejemplo a seguir en el bien hablar incluso. Porque eso es que yo me llevo el barrio a donde voy. Yo vengo del Valle de San Isidro. Así que, por favor. Bueno. Lo cierto es que... Cositas importantes en la asamblea. Vieron que después de que Enrique Lao dijo que 55 más o menos de los 71 diputados habían pedido los 70 nombramientos a los que tenían derecho, lo cito, diputados están pidiéndole el nombre de quiénes son los que le piden eso. Entonces, a mí me parece que no es una petición loca, me parece que es una petición sensata, es como si hablaran de los periodistas, yo pido quiénes para saber, ¿no? O sea, yo creo que es una petición sensata, hay que ver si da los nombres o no, evidentemente no tendría pruebas para hacerlo y ese es el problema. Claro que ahí está la prueba, la nota, ahí está la carta, ahí está la prueba. No siempre, muchas veces la petición fue verbal. ¿Ah, sí? Porque... Eso fue verbal en muchas ocasiones, sí. Y lo otro importante de la asamblea ayer me pareció las críticas tan duras a Sabonge. Creo que no es primera vez, pero yo no recuerdo haber escuchado críticas tan duras y directas y generalizadas hacia Sabonge por parte de las personas de su propio partido. Evidentemente, esto demuestra que hay una brecha que no se ha resuelto entre el Ejecutivo y el Legislativo y que va creciendo a medida de que ellos necesitan obras para poder presentarse nuevamente para la reelección en sus circuitos. Ahora, vamos a escuchar más discursos así en la medida que se acerque la campaña electoral, porque comienzan a sacudirse, ¿no? Pero al final, el tema del Ministerio de Obras Públicas está muy ligado a los recursos con que cuenta, no solamente con los que tiene, de verdad, asignados, que decía, tengo 350 millones y no me alcanza. El consejo que le damos al ministro cuando dijo esto era, use los 350 y vaya y pida más. Pero él ha estado pidiendo más y a la postre los que le tienen que dar más no necesariamente le han dado lo que él ha pedido. Entonces ahí hay de parte y parte. Ahí hay de parte y parte. Pero mira el otro lado, ¿no? Mira, ayer en la Comisión de Presupuesto, el director de Acodeco, yo destaco dos cosas de esa presentación. Primero, que él dice que hasta octubre se puede operar en Acodeco, o sea, un mes,
porque se les está acabando el presupuesto, solamente tienen presupuesto hasta octubre y ya han ejecutado el 90%. Pero por otro lado, te das cuenta de las incongruencias cuando el diputado Juan Diego Vázquez lo cuestiona por contratar a un asistente con salario alto, por cierto, pero que trabaja en la sede del PRD. Y él, la respuesta de él fue lo que más me indignó, porque dijo, sí, solo es una, gracias a Dios, es que no tiene que ser ninguna. Lo que pasa es que en países ciegos el tuerto es el rey, pues. Y además me parece una respuesta muy descarada. Me dio muchísima indignación, muchísima frustración, muchísima rabia escuchar esa respuesta. ¿Cómo así que gracias a Dios es solo una? Es que no tiene que haber ninguna. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, están desubicados y además están descaradísimos. Eso no puede ser. Lo que yo no terminé de entender es que ella es enlace, espérate, enlace en el partido. Porque si me dijera enlace en la asamblea, yo entendería un poco. Si fuera en la asamblea, yo entendería un poco. Pero enlace en el partido, eso no tiene ni pie ni cabeza. No tiene presentación. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que por ese tipo de confesiones, de revelaciones, de que le toca aceptar ese tipo de cosas, la otra petición que es válida pierde validez. Pierde apoyo ciudadano. No, pero sí. El episodio del nombramiento, claro. Yo te aseguro que la gente estuviera diciendo, incluso empresarios, pidiendo que por favor le den el presupuesto para que pueda hacer su trabajo. Pero viendo cómo gasta ese presupuesto, no dan ganas del ciudadano de apoyarlo. Bueno, por lo menos cómo gasta ese renglón, ¿no? Ese renglón, porque al final estamos hablando de una institución que debe tener alcance nacional y que hasta donde tengo entendido tiene 80 inspectores nada más. Entonces uno dice, espérate, este estado tan amorfo, es un mega estado, ¿verdad? Un gran elefante, y usted lo tiene tan mal distribuido. Hombre, necesitamos que esa oficina tenga hasta 5 veces más inspectores con lo que estamos viviendo. Pero de verdad que quitan las ganas cuando uno escucha una respuesta como esa. Ahí no hay caso. Ahí bueno, pero si tienes a una persona, estás pidiendo más plata para inspectores, claro, pero tienes a una tipa contratada en la sede del PRD. Con ese presupuesto hubieras podido contratar a 2 inspectores o 3. Totalmente de acuerdo, de verdad, por eso le quita uno las ganas. Pero ahí no hay espacio para el debate y le quita autoridad, como dices tú, Flora, a la petición, por supuesto. Oye, pero yo quiero volver al tema este de las generalizaciones, y que el señor Jairo Salazar creo que ahí también fue, en ese sentido yo creo que dio en el clavo, que se diga los nombres, porque él decía yo no, y es válido que él diga yo no, eso tiene su valor. Las generalizaciones me hicieron recordar aquella frase de todos robamos, y tú dirás, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es que esta madrugada me estrenaba viendo en Infórmate Panamá una nota de Félix Tijerino, que si ustedes no la han visto, solamente dejo ahí para que la vean, porque él deja entrever por qué el magistrado usó la frase todos robamos, y ahí presenta un caso del que creo el magistrado tendría que dar algunas explicaciones, el magistrado cigarruista. Ahí, ¿no lo han visto? No. Entonces no hablemos del tema hasta que ustedes lo vean, ¿no? Se lo dejo hasta ahí, bueno, porque es muy diciente el reportaje que presentó. Hugo y Flor, a propósito de Sabonge y las críticas que recibió, el domingo tuve la oportunidad de participar en la carrera Caminata Kiwanis, y decidí caminar desde ahí de donde era la sede del parque de la Plaza de las Banderas, ahí frente al Palacio Presidencial, en la cinta costera 3, hasta mi casa, por la cinta costera. Oye, está en un estado lamentable de abandono y de desidia. La cinta costera, el jardín, sí, tenía rato. Porque eso te hacía hacer pero long. Sí, bueno, sí, tenía rato porque yo salía a montar bicicleta por ahí en la mañana, pero ahora como tengo cuarto poder de hace 2 años, pues no puedo. Entonces... ¿Una hora? ¿Qué le pasa? No, de noche no. Reorganícese. De noche no, pero bueno. Organícese, oye, por favor, hombre. Me encontré con unas curiosidades realmente que no había visto. Por ejemplo, un monolito en medio del área verde de la cinta costera, un monolito pequeñito, donde dice que ese es el jardín de la diplomacia, con la plaquita firmada por la canciller y por el presidente Laurentino Cortizo. La democracia. Y además el estado de abandono del área verde de la cinta costera, que era algo que se mantenía impecable. Impecable. Pero, eso te dice herbazal, es un herbazal. Así está la diplomacia, así está la democracia, todo hecho a leña, igualito que el monolito. Entonces me parece que
Mira, yo lo que vi ayer fue gente en barrios pequeños, y no es primera vez que lo veo, tengo como un mes viendo eso, ciudadanos tapando sus propios huecos porque es que los carros de ellos son los que se dañan. Claro. Te pagan impuestos para además tener que hacerlo tú. Oye, las aceras, aquí no tenemos municipio. Pero bueno, al alcalde dieron un premio, ¿no? Aquí no hay. Oye, el otro tema importante, el Ministerio Público se está oponiendo a la intención de los diputados de eliminar la posibilidad de los acuerdos de pena en los delitos sexuales. Eso me parece importante. Y, por otro lado, ese rifirrafe entre Martinelli y Carrizo me dejó pensando ayer bastante. Primero porque yo no creo, sí, la gente está aplaudiendo a lo que dijo Gaby Carrizo porque al panameño le encanta esa tiradera, ¿no? Y que mencionen al FBI y todo lo demás. O sea, también me encanta a mí, no es que no. El tema es un vicepresidente de la República. Es el vicepresidente de la República diciendo que según indican quién, primero que todo. Estás hablando del FBI, en un caso un expresidente, y lo está diciendo el vicepresidente de la República. Yo creo que eso es delicado y es importante. Lo mismo que pasa del lado del expresidente, que está acusando al vicepresidente de tener no sé cuántos casos y de quién pagó esa casa y pone una casa, la foto de una casa. Pero me parece menos delicado que si lo hace el vicepresidente oficial de la República de Panamá. Él está hablando de un caso legal, judicial, está hablando del FBI y lo dice así como, según indican, cuide sus negocios. A mí me pareció una amenaza, yo sí tengo que decirlo. Cuando tú me dices a mí como vicepresidente de la República, cuida tus negocios, a mí no me parece que sea un rifirrafe natural y político en redes sociales. Me parece que no fue prudente y que lo de Martinelli, pues ya la imprudencia es parte de sí, pero en el caso de un vicepresidente me parece que es delicada la declaración que hizo. No sé qué piensan ustedes. Sí, lo comentaba hace unos minutos, Flor, que es curioso, es inusual, y eso indica que él maneja alguna información que el resto no manejamos. Porque se trata del vicepresidente, no es cualquier ciudadano que está peleándose en Twitter con otro, es el vicepresidente de la República. Ayer como que pasaron un montón de cosas porque también fue absuelto Richard Pfeiffer y la Fiscalía va a apelar. Ese tema me parece importante, igual que lo que publicó Hugo sobre la deuda del gobierno al subsidio del tanque de gas, $70 millones. Oye, 5 meses que no le pagan. Y volvemos a hablar de esto con el invitado que tenemos hoy ya en línea y que va a opinar de todos estos temas, Rodrigo Noriega. Pero vamos primero al cambio, Flor, que nos están pidiendo cambio. Vamos al cambio y volvemos con Rodrigo. Bueno, listo. Vamos al cambio. Oiga, de verdad que a mí me encanta ver en pantalla gigante la mañana cuando estoy aquí en Cuarto Poder. Yo llego de noche y ver que ya está brillando el sol, de verdad que es un espectáculo. Pero quedaron picados con lo de Félix, ¿verdad? Dale, sí, vamos a verlo. Voy a buscarlo. Oye, tenemos a nuestro invitado en línea. Espérate, Flor, Flor. Vamos a ver lo de Félix Tijerino en pantalla. Ok. Hace poco el magistrado de cuentas, Alberto Cibarruista, dijo que todos robábamos. ¿Lo recuerdan? Me da vergüenza y nosotros robando. Cuando tú aclaras estas cosas salen los impolutos. Yo no robo, robamos todos, hombre. Tras esas declaraciones apareció un viejo caso que confirma que lo dicho por lo menos a él pudiera aplicarle. Porque a los panameños no nos importa la corrupción, cómo anda la robadera en el país. Este medio pudo conocer que tiene denuncias por quedarse con cuentas bancarias y propiedades que eran parte de una herencia. Desde el año 2014, los hijos de una persona que era muy cercana a él lo demandaron en el juzgado de Las Tablas y ganaron el caso. Él apeló y el caso pasó a la corte. Y adivinen, les dieron el fallo a los hijos del difunto, que Dios lo tenga en su gloria. Desde julio del 2019, Alberto Cibarruista no ha entregado nada. La hija del señor, que en paz descanse, lo denunció como un ladrón. ¿Ya entienden por qué pregona que todos robamos? ¿Saben qué es lo peor? Que en las cuentas bancarias actualmente no hay ni un centavo y las propiedades hasta las tienen alquiladas, pese a que ya la corte determinó que debía devolverla a los verdaderos herederos. Ahora entendemos por qué el todos robamos es su bandera. Ese es el país que tenemos. Soy Félix Tijerino y esto es Infórmate Panamá. Yo tengo un amigo que dice fuerte. Eso es fuerte. Yo creo que el magistrado
debe explicar algo respecto a este tema. Nosotros estuvimos averiguando. La demanda data del año 2014. El alquiler de las casas, de las propiedades por parte, supuestamente por parte del magistrado, datan del año 2016. En el 2019 lo que aparece ahí es el fallo de la Corte Suprema a favor de los herederos y parece que todavía nada de nada. Entonces, es un tema serio. Yo no lo pude escuchar, no lo escuchaba por acá. ¿Ah, no? Pero ahora lo veo. Ahora lo veo. Pero si Rodrigo Noriega, que es nuestro invitado esta mañana, tuvo la oportunidad de escucharlo, de pronto es un buen punto de partida para comenzar la conversa. Don Rodrigo Noriega está con nosotros. Sí, hola, ¿cómo están? Hola. Hola Guido, hola Flor, hola Hugo. ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. Bien, bien. Hay algunos temitas de audio. ¿Ah, sí? Sí, porque nosotros no estábamos escuchando el video. O Ninguno Rodrigo, de los tú dos sí. escucharon. ¿Usted oyó el...? Sí. ¿Usted sí lo escuchó? Lo escuché por la televisión. Ah, Por la televisión, ok. ¿y qué le deja ese reportaje? Yo creo que debe ser muy interesante para el Ministerio Público investigar lo que dice ese reportaje. Y yo creo que se puede investigar de oficio. Ya hay un fallo de la Corte, un fallo que no está siendo cumplido por un funcionario público. Y bueno, ahí tenemos otros temitas, ¿no? Pero creo que es un tema que puede investigar de oficio el Ministerio Público. Y ellos tienen la competencia sobre el magistrado y la Corte Suprema tiene la competencia jurisdiccional en caso de que hubiera un juicio penal. Rodrigo, ayer tuvimos acá a Ernesto Cedeño, quien de aquí salió a la Corte a presentar 2 demandas para enervar, si se quiere, la acción que tomó el Ejecutivo vía decreto de designar una comisión anticorrupción excluyente, como nos dijo acá Ernesto Cedeño y como ha dicho el CONEP y como han dicho la coalición de organizaciones ONG que han luchado contra la corrupción hace 32 años al menos, y eso le tocó a la magistrada Chen. Quisiéramos tu opinión sobre el tema en particular de ese decreto y la acción que ha tomado Ernesto Cedeño. Gracias, Guido, por la pregunta. Mira, yo creo que de la mesa única del diálogo han salido cosas muy importantes para este país. El 325, de temas, la ministra de Educación lo recordaba esta mañana en el programa matutino de Telemetro, el tema de que los directores de las escuelas públicas puedan comprar hasta 10.000 balboas más, de una forma más flexible, el 6% para el Ministerio de Educación, y otros temas en los que el gobierno se ha tropezado con las patas de los caballos. Yo creo que este es uno de esos temas. Nadie, por mucha vocación, en Panamá tenemos la costumbre de que la gente se hace dueño de temas. Nadie es dueño de ningún tema. Todos en sociedad civil tenemos que participar en toda la amplitud de temas de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos del niño, discapacitados, migrantes, todos los demás temas. Y qué bueno que hay estos nuevos actores, estos grupos sociales que quieren tener esta comisión, para lo cual no necesitaban que el gobierno la formalizara. Ellos mismos podían formar su comisión como cualquier organización de sociedad civil. La formalización me parece que es un rito protocolar inútil porque no les da ninguna jurisdicción, ninguna competencia en ninguna materia. Ya esto está totalmente definido y como bien dijiste, se promueve el separatismo, se promueve la división de que estos son los auténticos luchadores contra la corrupción y los demás no. Bravo si de verdad hacen algo contra la corrupción y no se convierte en un foro de diatribas, de lucha de clases, de descalificación. Yo creo que tienen una hermosa oportunidad y no necesitaban el decreto para hacer un trabajo en materia de corrupción, porque hay muchos espacios y muchas áreas temáticas que la lucha contra la corrupción necesita. Y si pueden representar la vocería de los pueblos indígenas, de los maestros, de los trabajadores de la construcción, perfecto, pero no necesitaban esta comisión para esto. Yo creo Rodrigo, que es una medida decorativa. Rodrigo, caso Odebrecht, yo creo que es el caso más importante en este momento, la noticia más importante que vamos a tener en los próximos días. Tu expectativa de esta audiencia que se avecina.
Ok, Flor, hay que entender qué es caso Odebrecht. Como explicaba esta mañana, en Panamá ahora mismo hay 3 casos Odebrecht. El caso Mado, el caso Reande, que es este que empieza el próximo lunes. Esperamos, toco madera de que empiece el próximo lunes. Ese es el caso que tiene que ver con el reconocimiento de Odebrecht de que pagaron 59 millones de dólares en coimas. Hubo la confesión esta de Ravelo y todo lo demás. Ese es el caso real. Ahí están los dos expresidentes, en fin, y un montón de otra gente. Esos son 700, 800 tomos. Yo no los conozco a detalle, así que no te puedo decir qué tan fuerte es el argumento del Ministerio Público en ese tema. Ese es un caso. Aparte, hay un caso que se llama Odebrecht Suiza, que tiene que ver con un dinero que el gobierno suizo le congeló, más o menos 22 millones de dólares, le congeló a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martínez Linares. Ese es un caso aparte. Y hay un tercer caso que se llama Patrimonio Histórico, que este tiene que ver con unos acuerdos empresariales que hizo Odebrecht con FCC y otras empresas para dividirse la contratación pública de ciertos proyectos, los proyectos de todos los pasos elevados por Vía Brasil, la Transísmica, la Ricardo J. Alfaro, etc. Ese es otro caso. ¿Cuál es la estrategia del Ministerio Público con lo que pasó en Nueva York? Las confesiones de los hermanos Martínez Linares, no lo sé. Si les conviene meterlo en este caso o meterlo en otro caso, aprovechando que los chicos pueden regresar a principios del otro año, eso dependerá de lo que el Ministerio Público quiera hacer. Este caso es muy importante por 2 razones. Primero, porque es la investigación más grande que ha hecho el Ministerio Público en su historia. Segundo, porque en este caso hay colaboraciones internacionales de más o menos media docena de países. Hay documentos en inglés, en portugués y en otros idiomas provenientes de Europa, de Norteamérica, de Brasil, etc. Entonces, este es un caso sumamente complejo y un caso que pone realmente en el sillón a la justicia panameña. Quien está siendo juzgada a partir del próximo lunes es la justicia panameña. ¿Por qué? Porque todos los países que cooperaron, todo este esfuerzo multimillonario de producir pruebas, de testimonios, de acuerdos de delación, de acuerdos de pena, etcétera, van a entrar en la balanza el próximo lunes. ¿Qué esperamos? Esta es la etapa, vamos a decirlo así, esta es la etapa preparatoria para el verdadero juicio. Aquí lo que se va a hacer es, el Ministerio Público va a presentar sus argumentos y ciertos listados de pruebas que tiene. La defensa técnica, recordemos que son decenas y decenas y decenas de acusados que tienen que defenderse. Y entonces la jueza Valoisa Martínez, después de esas prácticamente casi 4 semanas, va a tener entonces un periodo largo para emitir entonces su llamamiento a juicio. El caso de Odebrecht no tiene peligro de prescripción. Ese caso prescribiría en el 2026 o 2027. El que sí tiene peligro de prescripción es el caso New Business, que se prescribiría en marzo del próximo año. Así que estamos en un momento histórico. Yo espero que la Corte Suprema de Justicia permita el mayor acceso posible a los periodistas y, de ser posible, transmita estas audiencias por canales de YouTube o incluso por CTV o lo que sea posible. Porque es muy importante, como tú mencionaste, Flor, el caso de Pfizer, nadie sabe qué fue lo que se argumentó en esa audiencia. Nadie, le he preguntado a mucha gente, nadie sabe. Eso debió haber sido transmitido por televisión o por internet y que haya más acceso, porque la justicia tiene que ser legítima, tiene que ser íntegra, pero además debe aparentar. Y si la gente no ve, no escucha en viva voz lo que dicen los abogados, lo que dicen los fiscales, lo que dicen los testigos, lo que dicen los acusados, todo se vuelve un marco de especulación. Es correcto. Y por otro lado, Rodrigo, la discusión por redes sociales ayer del vicepresidente y el expresidente Martinelli. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sobre todo la parte de Carrizo, que teniendo un cargo de la altura que tiene, está hablando de, según indican, y de investigaciones del FBI contra el expresidente Martinelli. Bien, yo creo por principio, tú no entras en ese tipo, y sobre todo si tienes un cargo de tan alto nivel, es la majestad del Estado. Tú no entras a nivel de lavandería o a nivel de billetera de Caledonia. Segundo,
Este no es cualquier vicepresidente de la República. Los 3 vicepresidentes anteriores, Samuel Lewis, Juan Carlos Varela, Isabel de San Malo, fueron ministros o ministra de Relaciones Exteriores. Este vicepresidente es ministro de la presidencia, por lo tanto tiene inmediación con el Consejo de Seguridad y con la UAF y con una serie de otras entidades. O sea, él tiene información de inteligencia que no tuvieron los otros vicepresidentes. Entonces, si él está informando de una investigación en curso, es una gran torpeza. Si está amenazando con una investigación en curso, entonces la está manchando de politiquería. Le está dando un tufillo de politiquería. ¿Cómo vas a estar desglosando? Oye, el FBI te está investigando, ay, eso es feo. Eso no se hace así. Y eso, cuida tus negocios, podría sonar amenaza. Sí, por supuesto que es amenaza. Entonces, tienes a la DGI haciendo una auditoría. Y ahora el vicepresidente Carrizo la mancha con este tinte de politiquería. Entonces la gente va a decir, no, eso es persecución política. Esto debió dejarse en manos institucionales y el vicepresidente, si tiene buenos asesores y tiene buenos amigos y amigas, debe haber recibido el consejo, no le contestes. O con un vocero que haga algún comentario y el vicepresidente de la República, respecto de su cargo, no entre en ese tipo de diálogo. Punto. Claro. No Esto viene después de la portada del Panamérica de ayer, que decía que Carrizo nombró a familiares suyos y de su esposa, por ejemplo, en Tocumen, y que tenían influencia en los contratos de los locales y productos de los duty free. Entonces esto vino exactamente después de eso. Pero yo creo que entonces, no ha leído... digo, en un país normal, democrático, este tipo de cosas se ventilan en los medios. Claro. Y las autoridades, la Contraloría, el Ministerio Público, la ANTAI, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos la Comisión contra la Corrupción. Sin entidades anticorrupción. Procederían a hacer sus investigaciones, sus diligencias sobre ese tema. Yo creo que lo que señaló el Panamá América perfectamente puede servir de noticia criminal para que todas estas entidades hagan su investigación. O lo que yo hubiera esperado es un comunicado del vicepresidente explicando eso que dice el Panamérica es mentira, o es verdad, pero... Totalmente, al igual que lo que estamos esperando del magistrado cigarrista, del director de la Caja de Seguro Social, etcétera, etcétera. O sea, estamos esperando que los funcionarios rindan cuentas, no que entren en estas diatribas, en estas descalificaciones. Hombre, la lista de espera es larga, don Rodrigo, ¿no? La lista de espera es larga de explicaciones que tenemos. Pero fíjese lo que traen estos polvos, traen los lodos, ¿no? Resulta que ahora estamos hablando del acompañamiento del chicheme y no hablamos del chicheme y lo espeso, que es el caso de Brecht. A mí sí me dejó preocupado esa posibilidad que usted abrió de que, ¿sabe qué? Puede que al final no haya llamamiento a juicio. Eso sí me deja preocupado. Lo que pasa, Hugo, es que una cosa es vamos a llamarlo así, una cosa es el historial periodístico y otra cosa es lo que aparece en los expedientes del Ministerio Público y lo que se va a ventilar en el juicio. Por eso yo le exijo, le ruego, le imploro a la Corte Suprema de Justicia que transmita esto por televisión, por cable, por internet, por donde sea, que lo transmita y que dé el mayor acceso posible a los periodistas de todos los medios, para que estos pueda ser documentado, pueda ser analizado, pueda ser conversado por la opinión pública. Este es un tema muy técnico y todos los días vamos a escuchar cuestiones técnicas, ¿no? Los argumentos de que la responsabilidad penal recae en los ministros, recae en los funcionarios y no en el presidente de la República. Eso es un argumento muy fuerte. Nos van a presentar un certificado del contralor Gerardo Solís, diciendo que no hubo... Estado no perdió plata con esto. Nos lo van a presentar. Ya lo han presentado en público este certificado. De que, bueno, la Contraloría no encontró ninguna pérdida de fondos, nada que ver en este caso. Entonces, todo eso es necesario que se transmita, que se vea por la opinión pública, que se escuche los argumentos de parte y parte. Sería un flaco favor a la justicia. Si esto se hace en secreto, si tenemos que depender de las versiones únicamente de los periodistas participantes, no porque desconfío de los periodistas, sino que la población va a aplicarle filtros a lo que dicen los periodistas. Ah, no, este está pagado por fulano,
responde mengano, perencejo. Entonces, al final no vamos a tener una verdad socialmente Es construida. lo que pasó con el caso de los pinchazos. Cada medio reportaba distinto. Y lo que uno reportaba como un fracaso, el otro lo reportaba como un logro. Exacto, totalmente. Entonces ya la Corte Suprema de Justicia debe entender, esto debe ser público, esto debe ser transparente. Aquí no hay nada, que yo sepa, no hay nada que ver con la vida íntima de nadie, ni hay nada que tiene que ver con la vida de menores de edad, ni nada así por el estilo. Entonces es justo que la población, sobre todo porque se trata de nuestro dinero, se trata de nuestros impuestos, que la población conozca a viva voz todos los argumentos, todas las pruebas, todas las evidencias. Recordemos que hay personas que tienen un historial político y algunos tienen aspiraciones políticas, y es justo que conozcamos su comportamiento, manejo de fondos públicos. Por supuesto. Entonces, si la Corte hace esa determinación, wow, qué bueno, vamos a poder aprender de este caso. Ahora, Hay dos iniciativas legislativas de las que me gustaría conocer tu opinión rapidita antes de irnos nuevamente a cambio. Uno es la intención de los diputados de eliminar la posibilidad de los acuerdos de pena en los delitos sexuales. Y dos, si te parece discriminatorio o no la petición, la propuesta de Bolota Salazar de sacar a los policías con sobrepeso de las calles. Bien, Flor, yo creo que lo de Bolota se puede responder rápidamente. Yo creo que no tiene sentido. Los policías en las calles, al igual que toda persona que atiende en calle, en Panamá está sometido a mucho estrés, está sometido a malas prácticas alimenticias. Recordemos, la propia comida que compra la policía está harta en carbohidratos y almidones. Esa es la comida que te da la policía, que te dan los bomberos, que te dan todos estos organismos de seguridad pública. Está cargada de almidones y de carbohidratos. Yo creo que lo justo sería, vamos a hacer un programa de dieta, vamos a hacer un programa para mejorar su calidad de vida, ejercicio, alimentación, etc. Respecto a lo otro, mira, yo soy muy crítico de la facilidad con la que el Ministerio Público hace acuerdos de pena. No solo los delitos sexuales, sino muchos otros delitos. Hay la presión de los números. Y esta es una de las, voy a llamarlo así, una de las maldiciones del sistema penal acusatorio. Es una presión por conseguir números. En teoría, para mí, lamentablemente esto es una mala influencia, esto fue una mala traducción, mal trasplante de un sistema judicial extranjero. La expectativa era que 93 a 97% de todos los casos se decidieran por acuerdo de pena. Eso no está sucediendo. La gente tiene que defenderse, el Ministerio Público y la Policía Nacional, que es la que hace la investigación, lamentablemente, no las tiene tan redondas, no las tiene tan bien armadas. Por la presión que hay decenas de miles de casos en el sistema penal acusatorio. Entonces, esos son miles de investigaciones, miles de horas hombre y horas mujer en análisis, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. O sea, el sistema está rebasado y esa presión ayuda, impulsa a que el Ministerio Público tenga que buscar acuerdos de pena porque ya salí de ese caso. Ya, eso es uno menos. Entonces, están haciendo acuerdos de pena en casos que deberían mandarle un mensaje durísimo a la sociedad. Casos de corrupción, en casos de delitos sexuales y otros que afectan la sensibilidad de la gente. Yo creo que si tú tienes suficientes pruebas para ir a juicio, sí está bien, podemos hacer un acuerdo de pena, pero el acuerdo de pena, un delito que tiene una pena de 15, 18 años, queda en 5, queda en 6. Significa que en 1 año, en 2 años, esa persona va a estar en la calle. Y eso es terrible. Eso es terrible porque es una burla al sistema de justicia. Entonces, reduzcamos todas las penas del Código Penal a 4 años y ya nadie va para la cárcel. Esa era la intención. Hay gente que merece estar en la cárcel porque son un peligro para sí mismos y sobre todo para la sociedad. Para la sociedad. Así es. Y para los menores de edad, las mujeres y otros grupos vulnerables no merecen ese tipo de conducta. Yo creo que el Ministerio Público debe aprovechar esta respuesta para internamente hacer una reflexión sobre su política de acuerdos de pena, que realmente en algunos casos da mucha pena. Bueno. Muchas gracias, Rodrigo. Vámonos a cambio. Volvemos a despedir el programa. Gracias siempre, Rodrigo. Gracias, Flor. Bueno, oye, Floria Tenojenes hoy, 6 de ¿Flori quién?
Perdón. Digo, usted me está elevando a un nivel que yo le doy la gracia, ¿no? Pero... Es la costumbre, lapsus lingüe. Hoy, 6 de septiembre, se conmemora la Carta de Jamaica. Sí, señor. Evento de 1815. La Sociedad Bolivariana va a tener un evento solemne en el Instituto Técnico Don Bosco. Pero esta noche, ¿no? A las 6 de la tarde. Sí, Exacto. a las 6 de la tarde de hoy. Así que Carlos Guevara Man está detrás de todo eso. Carlos Guevara Man es el presidente de la Sociedad Bolivariana. Así es. Así que bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con El Brunch. Y en RPC Televisión, Criollo. Hasta mañana. Bendiciones. Chao.